Hola queridos amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con la hermana Manuela, encendiendo nuestra vela de nuestra palabra, porque hoy comenzamos el segundo día de esta misión, en el cual vamos a tratar el tema del llamado de Dios. Así que los invito, ¿sí?, a preparar nuestro corazón para recibir la semilla de esta palabra. Soy hermana Noelia Raquel Toro, de la Comunidad de las Hijas de San Pablo, y estamos con ustedes para compartir y vivir la palabra de Dios. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco nos alienta con estas palabras al comenzar este segundo día. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Por qué inmediatamente? Porque se sintieron atraídos. No fueron rápidos y dispuestos porque habían recibido una orden dada, sino porque habían sido atraídos por el amor. Los buenos compromisos no son suficientes para seguir a Jesús, sino que es necesario escuchar su llamada todos los días. Solo Él, que nos conoce y nos ama hasta el final, nos hace salir del mar de nuestra vida y nos invita a seguirlos como discípulos. Los discípulos lo escucharon su palabra, y en medio de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar esa palabra que no nos hable de cosas, sino de la vida. Papa Francisco. En mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que te dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva en tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tengas, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Buenas noches. Compartimos el Salmo 139.
39. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me levantaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti, y la noche será clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones. Todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios, y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena. Si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Sondéame, Dios mío, y penetra en mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un falso camino y llévame por el camino eterno. Vamos a compartir ahora la oración de amor a la palabra de Dios. Quiero, Señor, hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero encontrarte en ella, Señor, Dios mío. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día. Señor, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Fortaléceme con la fuerza de tu palabra. Conviérteme con la luz de tu palabra. Enséñame con la verdad de tu palabra. Consuélame con la alegría de tu palabra. Vivifícame con la vida nueva de tu palabra. Sosténme con la firmeza de roca que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la riqueza que es tu palabra. Bendito seas, Señor, en la antorcha para mi camino que es tu palabra. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea, Señor, en el manantial que apaga mi sed, que es tu palabra. Buenas noches, queridos hermanos. Muy lindo el salmo que escuchamos ahora. Este salmo justamente nos habla de que nosotros fuimos formados desde el vientre de nuestra madre y desde allí el Señor nos llama a su encuentro, nos llama a seguirlo. Y hay algo muy importante que este salmo nos enseña, y es que justamente el primer amor que nosotros recibimos es el amor de Dios. Porque antes de que nuestra madre se entere de que hay un ser dentro de sí, el Señor ya nos está brindando su amor protector. Entonces imagínense esto. Recuerden siempre este salmo. Antes que cualquier rechazo que haya recibido en mi vida,
el amor de Dios ya me acariciaba en el seno de mi madre. Este salmo nos introduce al tema de hoy, que es el llamado. En estos días vamos viendo la predicación del reino y cómo esta predicación del reino se va manifestando justamente en la predicación que el Señor va haciendo. Antes el Señor habló por medio de los profetas, ahora habla en primera persona, en la persona de Jesús de Nazaret en Galilea. Y entonces yo los voy a invitar a que vayan buscando ya en sus Biblias, ¿sí? En Marcos 1, ¿sí? Del 16 al 20. Esto nos va a ayudar muchísimo para ir leyendo este texto. Así que vayan marcándolo para tenerlo allí presente y a medida que yo lo voy leyendo, ustedes lo van leyendo también mentalmente. Bueno, vamos a ver que cuando Jesús empieza, ¿sí?, esta predicación del reino de los cielos, Él no quiere predicar solo este mensaje. Así que lo primero que va a hacer el Señor es buscarse compañeros de camino. Va a buscarse discípulos. Porque Él no quiere ir solo, sino que quiere estar acompañado. Por eso vamos a ver que cuando Jesús inicia su vida pública con el bautismo, que aprendimos que es una opción que lo cualifica para su misión, Él va a entrar en un periodo de oración, se va al desierto y después de eso, ¿qué hace? Llama a los discípulos, ¿sí? Este relato también lo van a poder encontrar en Mateo 4, del 18 al 22, y en Lucas 5, del 1 al 11. ¿Sí? Si quieren tener otras referencias de este llamado que vamos a trabajar ahora. Ahora predispongamos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan que arreglaban las redes. Los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les recuerdo que tienen que silenciar, por favor, los celulares, los aparatos, para que no haya interferencia en la charla. Muchísimas gracias. Con este texto que nosotros acabamos justamente de escuchar, vamos a iniciar a ver justamente qué es lo que hace Jesús, ¿sí? Vamos a fijarnos en las acciones de Jesús. Jesús primero va caminando. O sea que Él es quien se acerca a quien va a llamar. No somos nosotros quien nos acercamos, ¿sí?, a Él, sino que es justamente Jesús quien se acerca a nosotros y fíjense, se acerca en el lugar donde nosotros estamos. Jesús se acercó primeramente a Pedro cuando él estaba echando las redes, estaba trabajando. Después camina un poco más y ve a los hijos del Zebedeo arreglando las redes. Y también los llama, los invita, vengan, ¿sí? Vamos a ver también justamente que Jesús cuando llama a una comunión de vida con él, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, el texto de la llamada de los discípulos de Juan es un poquito diferente, pero van a ver que cuando Juan, ¿sí?, quiere seguir al Señor, le dice, maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, ven y verán, vengan y verán. Entonces el Señor nos invita a conocerlo a Él, a entrar en comunión con Él.
Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama en nuestra vida cotidiana a un seguimiento personal. Y cada uno de nosotros lo sigue de una manera particular y original. O sea que mi llamado no es igual al llamado de Elsa, de Isabel, de Adelaida, ¿sí? De Claudia, de Franca. No, es totalmente diferente. Y eso es muy importante, porque nuestras respuestas también van a ser muy, muy diferentes, ¿sí? Aun cuando digamos sí, el camino que tomemos vamos a ver que es diferente. Entonces, no podemos tomar un llamado como un punto de referencia. No, el punto de referencia siempre es Cristo y el camino que Él nos muestra es totalmente original para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero también fíjense en los verbos. Cuando comenzamos a ver qué dice el Evangelio, Jesús camina, Jesús se acerca, Jesús está en continuo movimiento, porque el maestro también es muy original y él es quien toma las iniciativas. Fíjense que después la única acción que va a nombrar de los discípulos es que dejaron todo y lo siguieron, pero todos los primeros pasos, todas las primeras actitudes las toma justamente el Señor, ¿sí? Ahora, sí, vamos a ver quiénes son, a quiénes llama el Señor. Y vamos a ver que llama justamente a las personas en su vida cotidiana. ¿Dónde están? Trabajando, ¿sí? Como habíamos dicho, Pedro estaba tirando las redes, Juan con su hermano estaban arreglando las redes, algunos de ustedes estaban cocinando, otros estaban trabajando en la oficina, otros estaban dando clases, otros estaban en la actividad parroquial, otros estaban mirando una película, escuchando una canción, hasta una canción que no sea cristiana, ¿sí? Otros también pudieron estar en una reunión de amigos, otro caminando y un cartel les abrió la mente. Gente, Dios es muy creativo para llamarnos. Es muy creativo. Es tan solo en mirar en nosotros mismos, como Él nos llamó a cada uno de nosotros. Y cuando hablo de llamado, no estoy hablando de estilo de vida, ¿sí? Que si hacemos un repaso, dentro de la iglesia tenemos el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, el laicado, ¿sí? El diácono permanente. Eso es otra cosa, ¿no? Mi estado de vida es un medio por el cual el Señor me llama a una vocación. Es mucho más. Si ustedes se acuerdan, sí, ahora me viene a la mente dos santos, para hacerles como una comparación. El otro Santiago Alberione recibió justamente el llamado al sacerdocio, pero Dios no lo quería únicamente sacerdocio, para el sacerdocio, solamente que vaya y dé misa. No, lo llamó a una vocación más profunda, utilizar todos los medios de comunicación para distribuir la buena noticia, para llevar el mensaje de Dios, para que en cada lugar, en cada rincón, estuviese la palabra de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿sí? Una santa que recibió la vocación religiosa del claustro, pero que ella descubrió después de un momento de oración, mi vocación es ser el amor. Dentro de la iglesia seré el amor. Fíjense qué descubrimiento tan asombroso. O sea que nuestra vocación, nuestro llamado más profundo a la misión que el Señor nos va a dar, trasciende totalmente nuestro estado de vida. El estado de vida es un medio por el cual nosotros desarrollaremos nuestra misión, ¿sí? Por eso es muy importante diferenciar esto, ¿sí? Estado de vida de justamente vocación y a la misma vez también diferenciarlo de lo que es la profesión, porque la profesión es un medio con el cual yo buscaré mi sustento. Y si coincide justamente con mi vocación justamente mi misión, gloria a Dios y alabado sea el Señor, ¿sí?
pero a veces no se da. Por eso hay que trabajar mucho eso, ¿sí? Bueno, ahora volviendo a nuestro texto, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es el llamado, ¿sí? Cuando hablamos de llamado, en latín llamado se dice vocación, ¿sí? Vocación. De ahí viene esa palabra, el llamado que el Señor me está haciendo, ¿sí? Entonces vamos a ver que es justamente, si es un llamado, es una acción. El Señor me habla y hay alguien que tiene que escuchar y recibir eso. Y ese ser soy yo, sos vos, ¿sí? El Señor te está llamando ahora, ¿sí? Te está diciendo, abrí los ojos, que necesito transmitirte una palabra. Entonces, justamente, vamos a ver que nosotros nos imaginamos, lo dejaron todo y lo siguieron. Verdaderamente habrá sido algo asombroso. Pero en ese tiempo, la novedad es esta, en ese tiempo cuando Jesús estaba viviendo en la Galilea, los maestros de la ley, ¿sí? Los grandes rabinos, ¿sí? Ellos no iban buscando discípulos por ahí, por la plaza. No, es el Señor quien hace eso. El rabino, los maestros de la ley se ponían a hablar y justamente venían los interesados y decían, yo quiero aprender a tus pies, yo quiero beber de eso que vos estás bebiendo. Pero ellos no llamaban a nadie, ¿sí? Y esto es lo interesante de Jesús. Jesús cuando llama, cuando va al encuentro justamente de las personas, es Él quien toma la iniciativa, ¿sí? Y vamos a ver más adelante de que el Señor no llama a los santos bonitos y perfectos y justos y delicados, ¿sí? Porque nosotros decimos, Pedro, pero Pedro era bien cabecita dura, ¿sí? Decimos Juan, Santiago, pero acuérdense que Juan y Santiago le dijeron al Señor llenos de rabia, ¿quieres que le mandemos un rayo porque predican en tu nombre y no son de nuestro grupo? Eran súper sectarios y violentos, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que tuvo que trabajar el Señor en esas personas, ¿sí? María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios, ¿sí? Las mujeres que seguían a Jesús, esa otra novedad, el Señor llama a mujeres también a seguirlos, una presencia femenina donde la mujer no contaba en ese tiempo, el Señor llama. Y hoy también el Señor está llamando a las mujeres a tener una presencia activa, fuerte dentro de la iglesia. Y eso es muy importante, tenemos que captar ese llamado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poco, a partir del texto, las características que van teniendo los llamados que el Señor va realizando. En este caso vamos a hablar de 5 características, ¿sí? Bueno, la primera característica es que el llamado de Jesús es una invitación. ¿Qué quiere decir esto? Dios no te obliga a seguirlo, ¿sí? No te obliga. Él te llama, te invita, te propone, ¿sí? Y la cosa es que está en nosotros el decidir, porque el Señor nos hizo libres para responder. Por eso es que el joven rico no respondió, ¿sí? Aparentemente eso es lo que da a entender el texto. Se fue triste a su casa. Por eso el Señor llama, invita, Él no presiona. Ahora sí te puedo decir, insiste. Algunas veces insiste. Y vos le decís, no, Señor, espérame, tengo que formarme primero. Insiste. Después de que te formaste, te insiste de vuelta porque el Señor, eso sí, no cambia de tema. ¿Sí? Cuando Él llama, no cambia de tema. Y hay muchos santos que les pasó lo mismo. Sí, Señor, espera un rato, necesito tiempo, necesito estar más formado, pero el Señor sigue insistiendo. ¿Sí? Entonces, esta primera característica es justamente esta invitación, ¿sí? Es el Señor quien viene a nuestro encuentro, nos invita,
porque Él ya sabe cómo somos. Y si fíjense, otra característica también de esto es que el Señor es muy pedagógico cuando llama. Nos va a hablar de la manera tal de que nosotros le entendamos claramente, ¿sí? A algunos le habla a través de una música, a otros a través de una persona que directamente no conocemos, porque sabe que si nos va a hablar por alguien que nosotros conocemos, no lo vamos a escuchar. ¿Sí? El Señor tiene sus maneras con cada uno de nosotros, porque respeta nuestra psicología, ¿sí? Por eso es que es algo muy lindo, ¿no? Porque el Señor cuando llama, encima, si esto es lo mejor de todo, cuando el Señor llama, miren que vos tenés por ejemplo, en la vida familiar, tenés tu familia, tus actividades, tu trabajo, esto, los chicos, los sobrinos, los nietos, y de golpe el Señor llega a interrumpir ese estilo de vida tranquilo que vos tenías, te dice, ¡pac!, te necesito para esto. Y quedamos con la boca, pero ¿cómo yo a mi edad, no tengo tiempo, cómo voy a hacer? El Señor, cuando viene a nuestra vida, eso sí, nos provoca, como habíamos dicho ayer, una crisis, nos desinstala y te dice, mira, hasta acá caminaste solo. Ahora yo te propongo que camines conmigo, que hagamos camino juntos, pero es de esta manera. Y ahí es cuando comienzan los problemas, cuando tenemos que empezar con el discernimiento y tenemos que aprender a desprendernos. Porque, ¿qué es lo que, una característica que dice este primer punto, ¿sí? Que el llamado de Jesús es una invitación, pero también implica algo de nosotros. Desprenderse de mis costumbres, de mis formas, de mis maneras, para aprender de la forma, la manera que Dios quiere que nosotros realicemos nuestro apostolado, ¿sí? La segunda característica, ¿sí? Los llama en medio de su trabajo diario, ¿sí? De lo que están haciendo, ¿sí? Entre las lentejas que se cocinan, entre el llamado de atención de los niños, mientras estamos estudiando, en el medio de una relación, cuando llama, ¿no?, a la gente, ¿no?, a la vida sacerdotal o religiosa, en una misa. El Señor nos llama en la vida cotidiana, arreglando el coche, ¿sí?, corrigiendo. El Señor nos llama ahí. Nosotros no pensemos que va a ser en un lugar florido, bello, debajo de un árbol, en el medio de un retiro, donde se están dadas todas las condiciones para la paz interior, esa que tanto buscamos, ¿sí? Y que solamente la encontramos en Cristo Jesús, ¿sí? Allí el Señor nos llama, en el medio del desorden de nuestra vida, en las corridas, cuando no podemos terminar nada, allí el Señor nos está llamando. Una tercera característica, justamente, es que el llamado es un llamado a seguir a la persona de Jesús. No es seguirnos a nosotros mismos y que nosotros seamos los protagonistas de nuestra vida. El servidor sabe que cuando sirve, el protagonista es el Señor. Y una característica de que estamos recibiendo el llamado, de que estamos siguiendo nuestra vocación, es el nivel de humildad. Cuando comenzamos a bajar la cabeza, cuando dejamos de preocuparnos por lo que los otros dicen, ¿sí? Cuando comenzamos justamente a dejar de mirarnos el ombligo para mirar al otro, allí el Señor está focalizando algo. A quien tienes que seguir, a quien tienes que escuchar, es a mí. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que estén afligidos, carguen con mi yugo, que es liviano, yo llevo sus cargas. ¿Sí? Hay una frase muy linda en todos los sagrarios de la familia Paulina, ¿sí? En cada capilla del mundo está esa frase, que el padre Alberione mandó a colocar en cada capilla, porque para cuando las hermanas llegaban cansadas, fastidiadas del apostolado, porque no salían las cosas, fuesen capaces de levantar la mirada al Santísimo y leer, no teman, yo estoy con ustedes, desde aquí quiero iluminar, vivan en continua conversión.
Esa es una fuerza que en la visita eucarística, como la llamamos nosotros, nos levanta el ánimo y decir, bueno, voy a colocar esta carga, este peso en vos, Señor, en vos. Es importante dejar que el Señor lleve las cargas y no ser nosotros quien coloquemos siempre el hombro, porque si no confiamos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Jesús. Por eso el llamado al discipulado del Señor es hacia la persona de Él, centrarnos en Él, dejar que Él ocupe el primer puesto. La cuarta característica, ¿sí?, es que el llamado es una invitación a dejarse formar por el Señor, ¿sí? Y esto es muy importante, porque nosotros siempre le ponemos peros al Señor, no, que no estoy capacitado, me falta el curso de Biblia, el curso de teología, que nunca tengo tiempo de hacer, todavía no leí el libro ese que es para la formación del catequista, así que no puedo dar catequesis. No conozco, no. El Señor capacita a los que llaman. Por eso es que el Señor, vamos a ver que en la Biblia, en los evangelios, que el Señor llama a los discípulos, les enseña con gestos, con palabras, les enseña en privado cuando están muy cabeza dura y no pueden entender, ¿sí? Les habla con fuerza, ¿sí?, con autoridad, como dice estos días el evangelio. Él habla con autoridad. Entonces eso me entra, entonces eso me motiva, entonces eso me capacita. También el Señor nos da inteligencia y el don de ciencia para que nosotros podamos aprender de sus cosas. Por eso es importante también, ¿sí?, el Señor nos forma, pero nosotros también tenemos que formarnos, ¿sí? Y es muy importante. El Señor va colocando el deseo. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que necesitamos más formación. ¿Para qué? Para llegar, no para yo saber, porque saber tanto contenido y no poder transmitirlo no sirve de nada, sino que nos formamos para llegar a más personas. San Pablo se recorría todo el mundo conocido y le faltaban patitas para caminar, ¿sí? Le faltaban, ¿sí?, más brazos para remar, para llevar a todos la palabra. El conocimiento que él tenía, lo vio todo a la luz de Cristo y comenzó a llevarlo a las personas, a las personas, a las personas, a las personas, ¿sí? Y esto es importante, el Señor nos capacita. A mí me encanta ver, fíjense el progreso de San Pablo. Pablo comenzó siendo fuerte, carácter fuerte. Cuando Marcos le comenzó a jorobar en la misión, andate. Y después, al final de la vida de Pablo, cuando llega encadenado a Roma, es capaz de tomar a un esclavo, Onésimo, y amarlo como un hijo y se vuelve un tierno. Fíjense cómo el Señor nos modifica. Si somos impacientes, nos torna pacientes. Si somos orgullosos, nos torna humildes. Pero preparémonos para la formación, porque justamente el Señor, ¿de qué manera nos va a formar? Con la experiencia, ¿sí? Así que algunas bajadas de cabeza, algunas humillaciones, algunas cositas van a tener que acontecer para que podamos formar nuestro carácter y tornarnos dóciles, amables, sensibles, como queremos, porque solito no se aprende, ¿sí? Y nosotros no podemos agarrar, tenemos que mirar a Jesús, pero no vamos a ser como Jesús, sino que tenemos que verdaderamente trabajarnos el corazón. Por eso es importante, ¿no? El llamado a seguirlo a Él, a su persona, y en su persona Él justamente nos capacita. Y una otra característica, ¿sí?, la quinta, que esta es la más importante de todas, para que la tengamos presente y la resaltemos, ¿sí?, bien grande, 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 grande. El llamado de Jesús es también un llamado a entrar en la comunidad de los discípulos en torno a Él. O sea que no podemos ser balitas disparadas solitos, no. Es en comunión con la Madre Iglesia, con mi parroquia, con una comunidad que me sostenga, que me envíe, ¿sí? Porque solito no puedo. Es imposible, no me van a dar las fuerzas.
es importante esto de seguir juntos, caminar juntos. Y otra cosa importantísima, y que esto es lo que más por ahí nos cuesta unas espinitas, nos entran por ahí, ¿sí? No solamente es una comunidad, nosotros pensamos siempre en la comunidad de los discípulos como la comunidad, ay, tenían todo en común, se amaban, se querían. Gente, costó muchísimo para llegar a eso. Ninguna comunidad es perfecta, ni la comunidad de los discípulos era perfecta. Olvídense de eso. Comunidad sin problemas no se purifica, ¿sí? Tenemos que pasar siempre por el crisol de la purificación. Imagínense dentro del grupo de los discípulos del Señor. Tenemos una mujer de la que fue expulsado los 7 demonios, María Magdalena. Tenemos a Judas, ¿sí? Que era, según la tradición, un celote, o sea que era bastante revolucionario. Tenemos al cabeza dura de Pedro, ¿sí? Tenemos a Mateo, el recaudador de impuestos, que vendría a ser como los políticos de ahora, cobraban los impuestos, se agarraba un poquito y se guardaba en su bolsita, ¿sí? Para él tener la bolsita llena, ¿sí? Imagínense Nicodemo que decía, ¿no? Señor, a quien robé le devolveré 10 veces más, o sea que imagínense cómo era un publicano, ¿sí? Había maestros de la ley, gente que se creía perfecto y correcto, ¿sí? Imagínense todo este grupo de gente que estaba con Jesús. ¿Era gente perfecta? No. ¿Era gente santa? Para nada. Son personas reales y concretas en el mundo en el que vivían. ¿Sí? Así como nosotros, somos personas reales, no somos perfectos, somos reales. Y condicionados por la situación que nos rodea, familiar, social, cultural, todo. O sea, imagínense cómo el Señor hizo para que todos estos, a pesar, ¿sí?, de sus diferencias, se unan. ¿Por qué? Porque unión no es uniformidad, ¿no? Es aprender en las diferencias, que todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, pero en el amor del Señor nos unimos y somos capaces de dejar nuestras diferencias de lado para que Él reine. Por esto la comunidad primitiva de los discípulos se mantuvo. No porque sean perfectos y buenos, sino porque cada uno de ellos justamente supo aceptar al otro como era y tratar de lidiar con los límites del otro. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, llegó la charla, ¿sí? Ahora yo voy a invitar a 3 personitas, ¿sí?, de la audiencia, que escucharon seguramente atentamente la charla, algo que quieran compartir, algo que les llegó, ¿sí? Algo así, siendo concretos y dándonos cuenta también del tiempo. Así que queda abierto el micrófono para quien desee. A ver, levante la mano quien quiera compartir y abre el micrófono. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hizo la hermana Noelia de la palabra. Y yo en mi vida reconozco ahora que he sido discípula porque mi vocación fue rehabilitar a los que no podían, no eran independientes. Dediqué mi vida a la rehabilitación de personas. Y ahora, hace 10 años, pertenezco a una comunidad, como decía la hermana, que hay que estar en comunidad. La comunidad es movimiento de la palabra de Dios, en el cual no somos todos iguales, ni tenemos la misma edad, pero sí tenemos el mismo Dios a quien veneramos, a quien respetamos y compartimos su palabra todas las semanas, todos los días. Yo agradezco
haber sido iluminada por el Señor y haber podido seguir su camino, el camino que me ha ido indicando durante toda mi vida, que es mucha ya a esta altura. Así que sigo dando gracias a Dios todos los días de mi vida. Muchísimas gracias por tu testimonio, sí, Adelaida. Muchísimas gracias por compartir. A ver quién más se anima. Vamos por la segunda. Yo también. Muy bonita la palabra, la verdad que es concreta y sí, todos tendríamos, o sea, nadie es perfecto en la vida, pero podemos llegar a ser un poquito más perfectos que lo que somos ahora. Yo fui catequista, por mi problema de salud en este momento no lo estoy haciendo porque soy persona de riesgo, pero me encantó la palabra y cómo la describieron. Es hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora. Hola hermana, buenas noches, Mariela. Ah, Mariela, una sacristana de mi antigua parroquia, Santiago y San Nicolás. Un beso grande. ¿Cómo está? Qué lindo Muy verla, bien. hermana. Me alegro. Bueno, yo quería comentarte un poquito de la parroquia. Empecé con mis chiquitos haciendo la comunión. Después mi hijo de 16 hizo la confirmación. Después hice yo la confirmación. Y hoy soy sacristana y coordinadora de los monaguillos. Así que bueno, la palabra de la llamada es así. O sea, me fue llamando de a poquito y llegué. Y hoy lo hago con mucho amor, con mucho gusto, con mucho placer. Y cada día la necesidad de estar ahí, ¿no? De servirle al Señor y estar con los hermanos y dar lo mejor que uno puede, a pesar de, como dice usted, hermana, las diferencias, ¿no? O sea, no todos somos perfectos, pero bueno, uno tiene que ir por el amor del Señor y nada más. A quienes les vamos a servir es al Señor, con el amor y el corazón abierto. Bien, muchísimas gracias, Mariela. Y es verdad, ¿no? Porque hay muchos desafíos en la vida comunitaria, ¿no? El aprender a relacionarse es muy importante, así que muy bien. Entonces, tenemos tiempo para uno más, si quiere compartir. Ahora voy a hablar yo, que soy Mónica. ¿Qué tal? También de Hola, Santiago Moni. Apóstol. Bueno, sí, yo realmente he sentido este llamado. Yo soy ama de casa y también hago costura, pero en esta etapa de mi vida ya más o menos 4 años hace que estoy en la parroquia con los chicos y yo pienso que también es una misión a la cual me ha dado Dios para estar con ellos y enseñarles. Pero también quiero agradecerle a la hermana Noelia, que también ha sido mi formadora. Y bueno, he aprendido muchísimo y yo creo que a través de sus manos, su herramienta, ha estado Jesús también ayudándome para moldarme. Es así. Y el hecho de llevar alegría a los chicos, a los niños que a veces están desanimados, eso les ayuda mucho y les ayuda a conocer a Jesús abriendo el corazón también. Y si bien es verdad que bueno, que en la iglesia, como sucede en nuestras casas, en nuestras vidas familiares, somos personas distintas entre sí, pero en el momento de la oración o en el momento en que confiamos todos nuestros problemas y preocupaciones en Dios, ahí somos todos iguales, somos todos hermanos, y bueno, aún más cuando celebramos la misa, ya no tenemos diferencias ni de edad,
ni nada, realmente ahí estamos atentos a la Eucaristía y que Jesús nos llama, así que en sentido amplio siento que sí, que me ha llamado y bueno, aquí estoy y agradecida de la vida también. Así que, bueno, y con ustedes también el gusto de conocerlos desde aquí. Así que, bueno, les mando un saludo desde Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, ¿sí? Y ahora vamos a cerrar este momento de compartir comunitario, porque vamos a tener una visita, ¿sí? Muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros venimos hablando del llamado? Bueno, hay una persona que nos viene a visitar. Hola, ¿cómo están todos? ¿Se acuerdan de mí? Yo soy María Laura. Ayer estuvimos cantando alabanzas en la escuela Caná. Bueno, ya es hora de comer, ya está la comida. ¿Estamos listos y preparados? Esa es la hora. ¿Cómo quién soy? Yo siempre me pregunto, cada vez que vengo me preguntan, me hacen la misma pregunta. Obvio, no sé quién sos. Bueno, solamente porque la semana pasada no te vi, pero mi nombre es el Rey David. ¿Pero de dónde apareciste? Y de la Biblia del Antiguo Testamento, de donde vengo. Ah, ¿Viste? mucho gusto, Por encantado. favor, un placer. No te había conocido. Y ahora tenés el placer de conocerme. Bueno, justo hoy estamos trabajando el llamado de Dios, pero venís como anillo al dedo, exactamente, pero justo, más justo posible. Gracias, Biblia, por darme a David. No, pero en mi época no había celulares, así que el tema del llamado no. No te llamó por el celular, tema de no te mandó WhatsApp, WhatsApp, eso nada. no lo estoy manejando. Y contanos, porque acá las hermanas dieron testimonio, un montón de gente dio testimonio. Saluda a todos ahí. No, porque vos hablas para allá y bueno, por ahí están todos, así que saludar a todos. Todos, ahí están todos. Sí, están todos ahí. Están todos ahí. Mira. Bueno, todos dieron testimonio. El testimonio, la hermana Noelia nos contó qué significa, ¿no? Nos alentó, ¿no? A que podamos escuchar ese llamado de Dios y a seguirlo. Así que bueno, ¿por qué no nos contás tu testimonio? ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue que te convertiste en el Rey David? Interesantísimo, Pero cortito hacelo, porque ¿sabes qué? Tan cortito como que yo, pastor, estaba con las ovejas, no entendía absolutamente nada. De golpe estaba allá en el medio del campo y de golpe veo a mi papá chiflándome, pegándome el grito, yo lo saludaba, sí, hola pa. Y me dice, no, vení, pará que tengo unas ovejas, no, vení. Y fui, y de golpe llego, y estaba toda la familia reunida, todos mis hermanos, y en el medio había un hombre bien vestido, que dijo ser el profeta, una cosa así, y yo lo miraba diciendo, ¿cómo es ese? Samuel. Tiene un libro, ¿sabes? Dos, a falta de dos. A falta de uno tiene dos libros. Bien ahí. Y ahí el buen hombre este me dice, nada, es él. Y digo, ¿cómo que soy yo? Sí, es él, decía. Y yo dije, no, digo, capaz que se estará confundiendo, yo no robé nada, no hice nada, le juro. No es eso, quédate tranquilo que no es eso, es otra cosa. Y de golpe tenía un cacharro así, lleno de aceite, y me empezó a tirar aceite, y yo no entendía nada. Yo estaba así, absorto, mirando. O sea que te ungió. Y resulta que después me vengo a enterar que me habían ungido el rey de Israel. ¿Pero no que fuiste rey o tuviste que hacer unas cuantas cosas? No, bueno, una cosa es que te elija los hombres, otra cosa es que te elija Dios. De golpe acá Dios me había llamado a través de este hombre Samuel y me dijo, acá vos vas a reinar. Y vas a estar. Y me dije, ¿qué ese es el problema? Yo venía con las ovejas. De golpe me vi que tenía que llevar. Pero perfecto, porque tengo que hacerte un reportaje. Justo te tengo que hacer un reportaje. Sí, te tengo que hacer un reportaje. Y viste que yo recién te dije, ¿cómo no me conoces? Si ya estuve por acá. Resulta que la semana pasada vine especialmente para que me hagan el reportaje de los chicos. Así que, nada, si no lo viste, te lo perdiste vos. Sí. ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo? ¿Quién me lo hizo? ¿Me lo viste? No, ¿Querés decilo verlo? Osvaldo. ¿Querés verlo? Sí. ¿Estás segura? Sí, decilo Bueno, Osvaldo que lo ponga. Osvaldo, si estás ahí, poné así que ella lo puede ver. A ver, dale, lo queremos ver todos. Vamos a ver el reportaje del Rey de la Vida, a ver.
Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Vamos, Osvaldo. Ponelo. ¿Lo habrás encontrado? ¿Vos sí lo que tengo tenés? corona, que tengo ropa real. Soy el rey David. ¿El rey David? El rey David, el mismo que viste y calza. ¿Es verdad que sos fuerte? Sí, lo que se dice fuerte, fuerte. Estoy un poco falto de entrenamiento, hace rato que no entreno, pero la fortaleza de espíritu, un león rugiente. ¿Vigoroso? Vigoroso, pasapalabra. Esa no sabría decirte. No, pasa. Y a ver, ¿sabes bailar? Sí, ¿sabes que sí sé bailar? Sé bailar. Tampoco soy clásico, pero sí, me doy maña. Igual no en cualquier circunstancia, porque como que, digamos, solamente en situaciones especiales y particulares. Si me pones una cumbiancha, no sé si arranco a bailar, pero si es una danza para Dios, puede llegar a ser que sí. ¿Te podés mostrar y enseñar a todos los chicos un paso? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Hay música? Obvio que hay música. ¡Música, maestro, entonces! Pero maravilloso. ¿Puedo darle un aplauso? Un aplauso, por favor, al rey David. Es más de uno también. Increíble. ¿Vos sabés que mientras yo estaba mirando tu reportaje, empecé a buscar en YouTube, porque esto es un celular, ¿ves? Mira, ¿ves? Es un celular. Entonces dije, voy a buscar la música que estaban bailando ahí en el video. Un temón, remolineando. Y dije, bueno, ahora nos puede enseñar los pasos a nosotros. Porque, a ver, ¿cuándo vos bailás? ¿En qué momento bailás? A ver, contanos. Permitime que te lo aclare. Dale, Yo, por favor. así como lo habrás visto, soy un danzarín nato, pero no bailo para cualquiera. Tipo, si me pones una cumbia, no sé si arranco. Si me pones una cancioncita así para Dios, viste que lo dije recién. ¿No? Tengo que mantener la coherencia. Por favor, no me hagas ser hipócrita. Así que, desde ese lugar, si es para Dios, bailamos y volvemos al esqueleto. Si es para el mundo y para los hombres, ahí ya me reservo. Vos apareciste acá atrás de la Biblia, en la capillita, y acá tenés la cosa que se Eucaristía. Ah, mirá cómo me la... Así que acá tenés todo. ¿Nos podés enseñar? Así nosotros también podemos alabar, como vos alabás con tus pasitos. Aunque sea un pasito, no te pido mucho. Entonces yo, 1, 2 pasitos. Ese me gusta, ese de acá. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno, mira, a ver, vamos a ver cómo suena esto. A ver, mira, a ver cómo crees. ¿Te ve la hermana Noelia? ¡Dice! Ahí en el lugar, vueltita. Para otro lado. Claro, lo que decía enseñando, lo enseñar. La cosa ella significa para... ¿Hay gente bailando ahí? ¿Lo ven ustedes? Me parece que no. Yo quiero ver ahí a todas las camaritas. La tengo acá en la cucaracha de la hermana Noelia diciéndome, estoy esperando que la gente se levante y se mueva un poquito también. ¿Sí? ¿Puede ser o no puede ser eso? Es un poquito de giro, muy bien. Aparecen detrás de escena, me van apareciendo acá el grupo de bailarinas. Me encanta. Sí. ¿Empezamos? ¿Así como está? Vueltita para el lado. Sí. Muy bien. Vueltita para el otro. Impecable. Este es el más fácil. Y si no, para un lado y para el otro. Siempre con los brazos en alto. Y para ensalzarlo a él. Ahí está, impecable ese. Y si quieren algo más jugadito, levantan las patas. Y levantamos las patas, todos tienen una vaina de alegría. Así el corazón regocijante. Impecable. Vueltita para el otro lado. Impecable. Muy bien. Muy bien, fuertes aplausos. Impecable. No solamente lo alabamos con la boca, sino que lo alabamos con todo el cuerpo, ¿verdad, David? Completamente, con todo el cuerpo, con ese corazón gozoso, ¿sí? Que nos lleva a la alegría, que nos lleva a movernos, que algo nos brota. Y eso, ¿sí? También es para Dios. Bueno, muchas gracias. ¿Puede volver a la Biblia? Por favor, un ¿Puede placer. volver? No, pero que no se vaya. O sea, él que fue un gran rey, ¿no? Aunque te mandaste un pecadito. ¿Quién no se equivoca? Pero tenía un corazón enseñable. Sí, perfecto. Yo lo defiendo. Tenía un corazón enseñable. Aunque sea.
Aunque sea, muy bien, eso es lo más importante. Y es que en el camino vamos tropezando. Exactamente, eso es importante. Un tropiezo no es caída. En el llamado nos podemos equivocar muchas veces, pero nos podemos levantar y continuar. Y ahora para finalizar este momento de oración, yo sé que está buenísimo y todo eso, pero tenemos que también hacer un cierre, porque todo tiene que tener un cierre en la vida. Muy bien así. Esto nos invito ahora a hacer la oración después de la lectura de la palabra, porque vivimos mucho intensamente hoy, ¿sí? Escuchamos las palabras del Papa Francisco al inicio, escuchamos las palabras del Salmo, acuérdense, el Señor nos entreteje en el seno de nuestra madre y desde allí nos ama. Después escuchamos cómo Jesús llamaba a los discípulos y después del Antiguo Testamento salió el rey David, nos contó su experiencia de vida, nos enseñó a bailar, pero para Dios, ¿sí? Entonces juntos, ahora recemos. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia de tu Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que sepamos, como San Pablo, ser testigos vivientes del Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Bueno, queridos hermanos, nos vemos mañana a las 8 por este mismo canal. Los esperamos porque mañana vamos a aprender, ¿sí? Adoración mañana. Ah, viene el Señor Eucaristía a visitarnos con una charla muy importante. Sí. Así que... Y el jueves sí danza en el espíritu. Y el jueves vamos a tener danza en el espíritu. La gente de la escuela Caná es muy creativa y nos va a enseñar diferentes maneras de orar y alabar al Señor. ¿Sí? Así que, muy bien, tomen nota. Toma nota de mañana versión. Olvídate, acá voy a estar. No pienso faltar. Perfecto. Bueno, chau, chau, nos vemos. Hasta mañana. Adiós.